Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a nuestra serie de educación financiera. El día de hoy vamos a hablar un poco del uso de las tarjetas de crédito y no podemos avanzar sin antes dar gracias al Departamento de Instituciones Financieras del Estado de Washington, por sus siglas en inglés el DFI, porque gracias a ellos podemos llegar cada semana con información y con educación para nuestra comunidad latina. Vamos a avanzar, no sin antes recordarles que en el chat tienen una encuesta para que por favor la completen, ¿ok? Antes de culminar el día de hoy. Entonces completen la que está bien corta y allí Karina va a estar monitoreando. Entonces vamos a hablar el día de hoy de un tema que es muy importante para nosotros y sobre todo en este país, el uso de las tarjetas de crédito. Entonces hablamos que acá en Estados Unidos las tarjetas de crédito pues forman parte del día a día de muchas personas. Se usan para comprar, para pagar servicios y pues también muchas de nosotros lo usamos para construir pues nuestro historial financiero. Quien no ha tenido una tarjeta para comenzar a crear su crédito, ¿verdad? Esto nos puede abrir o cerrar muchas puertas. Esto va a depender de acuerdo al manejo que nosotros le demos. Por eso es importante entender cómo funciona, cuánto puede costar si no se usan bien y cómo influye en las decisiones que nosotros tengamos. De allí va a influir en cuál es la tasa de interés o qué tipo de interés vamos a pagar. Con esta información podemos usarla de manera inteligente y evitar problemas de deudas, porque yo siempre he dicho, a mí no me gusta y utiliza mucho esa palabra, satanizar el uso de las tarjetas de crédito, sino tenemos que usarla de manera consciente y responsable, ¿ok? Porque si ya bien los dije, en este país pues nos va a abrir muchas puertas, porque cuando usted va a rentar por primera vez, quieren verle su crédito y usted tiene que construir un crédito. El primer instrumento que le dice es tome una tarjeta de crédito, así sea prepagada, y más adelante vamos a hablar un poquito de esto. Avanzamos y dice, ¿cómo funcionan las tarjetas de crédito? A ver, ¿quiénes de ustedes tienen tarjeta de crédito? Como en la sección número 1 vamos a hablar de cómo funcionan las tarjetas de crédito para poder elegir que sea mejor para sus necesidades. ¿Qué saben ustedes de la tarjeta de crédito? ¿Quiénes de ustedes tienen tarjeta de crédito acá? Yo tengo, por si acaso. A ver, ¿ustedes tienen tarjeta de crédito? Sí, Mercedes dice que sí. A ver el chat. Dice Rocío una. Katia dice, muy importante lo que dice Rocío una y se ríe, ¿no? Sí, hay personas, mire, asombrosamente he tenido consultas financieras donde la persona me dice, no tengo ni una, ni pienso tener. Está bien, pero yo pienso que la tarjeta de crédito es un instrumento, es una herramienta también, que nos va a servir también en caso de una emergencia. Entonces yo siempre digo, tenemos que aprenderlas a utilizar de manera inteligente. Yo sé que a veces muchas personas dicen, es una tentación que yo tengo, qué sé yo, pero bueno, también nos va a ayudar. Entonces, una tarjeta de crédito nos permite pedir dinero prestado al banco para hacer algunas compras, ¿verdad? Para pagar servicios, para hacer lo que nosotros queramos con la obligación de devolver ese dinero. Generalmente nosotros lo tenemos que hacer cada mes, ¿verdad? Nosotros deberíamos o pagar la deuda o hacer un aporte a esa deuda. Y como lo dije, ¿por qué son importantes las tarjetas de crédito acá en este país especialmente? Bueno, porque no solamente sirven para pagar, como se los dije, sino también nos ayuda a crear ese historial crediticio. Determina cuál es nuestro puntaje de crédito, que es el credit score, y nos facilita cosas como rentar un apartamento, comprar un auto, obtener algunos préstamos o en el caso de una hipoteca, ¿verdad? En el caso, el sistema más conocido es el FICO Score o el FICO Score, ¿verdad? Que es el que evalúa qué tan confiable usted es pagando esa deuda. Y usted dice, bueno, pero ¿para qué? Bueno, porque quien va a prestar el dinero o donde usted va a rentar o donde usted va a adquirir una nueva deuda, ellos tienen que saber qué tan bueno es usted pagando deudas, porque imagínense que yo tenga mi tarjeta de crédito, pero voy a querer un préstamo para un auto, pero resulta que yo
pago en mora, debo 2 meses de mis tarjetas o la tengo hasta el tope. ¿Qué va a decir aquella persona que me va a pagar, me quiere prestar para el auto? Va a decir, esta persona no es responsable. ¿Ok? No está ni siquiera en la capacidad de hacer un pago mínimo a tiempo. ¿Ok? Entonces, pues obviamente, pues allí es donde empieza el problema. Entonces seguimos. ¿Qué es una tarjeta de crédito? Y básicamente ya lo hablé antes, es una línea de crédito que el banco te presta dinero para comprar, compra ahora y paga después. Tienes un límite, por ejemplo, 1.000, 3.000, 5.000, eso va a ser depende, ¿verdad? ¿Depende de qué? Puede ser de la cantidad de ingresos que tenga, de su historial de crédito, hay veces que usted la tiene que pedir, hay en otras ocasiones que esa promoción le llega a usted. Cada mes va a recibir un estado de cuenta con un balance, con un pago mínimo y una fecha límite de pago. Si no paga todo, el banco nos va a cobrar intereses, ¿ok? Y cuando nosotros hagamos el aporte, la mayoría de ese dinero va a ser de interés, ¿ok? También podemos decir que es una línea de crédito rotativo, forma conveniente de comprar bienes y servicios, compre ahora, pague después. El límite en cuanto puede usted tomar prestado o es una línea de crédito y debe pagar por lo menos parte de la cuenta en cada ciclo de facturación que le llaman el pago mínimo, ¿ok? Es una herramienta financiera importante porque puede dar prueba de que usted es solvente, los que le hablaba anteriormente, puede ayudarle a pagar por gastos en caso de emergencia. Es una opción práctica para comprar por internet o por teléfono. Tiene el derecho a disputar cualquier cobro que se haya sido de manera equivocada con una tarjeta de crédito. También tiene derecho a disputar cobros por bienes y servicios que pueden no haberse entregado como corresponde. ¿Ok? Términos importantes o algunos conceptos que debemos manejar. Límite de crédito es el máximo que el banco le permite usar. Balance es la cantidad que usted debe en ese momento. Pago mínimo es lo mínimo que puedes pagar, pero no es lo ideal. El APR, que es la tasa de interés anual, ¿verdad? Que es la que usted tiene que estar pendiente o por lo menos saber. La fecha límite para pagar, el periodo de gracia, que es el periodo en que usted puede pagar todo sin generar interés. Por eso yo siempre digo que nosotros debemos aprovecharnos de ese tiempo. ¿Alguno de ustedes ya conoce esos términos o dónde creen ustedes que esos términos lo pueden ver? A ver, están calladitas. ¿Cómo Hola, creen? Ajá, dígame. mire, esto que estoy leyendo ya se me movió, o lo quito del periodo de gracia, ese Ujú. no lo sabía. ¿Me podría explicar de eso, por favor? Claro que sí, y más adelante lo vamos a ver en detalle, Katia. Ok, Depende del tiempo que usted tiene, el tiempo que usted hace la compra y el tiempo que tiene para pagarlo. Allí pasan como entre unos 15, 20 días que usted tiene es el que le llaman ese periodo de gracia y usted tiene que no afecta el interés y tiene esos 20 días o 15 para aprovecharse de esa tarjeta. Pero más adelante creo que lo explicamos en una lámina, ¿ok? Y es lo que le ok. digo, ¿cuándo es la fecha de su pago de vencimiento, verdad? ¿Hasta cuándo es su facturación? Es importante que nosotros tengamos en cuenta eso para poder nosotros saber hasta cuándo yo puedo cargarle y no voy a pagar intereses, ¿ok? ¿Cómo influye en su puntaje de crédito? Historial de pagos. Paga siempre a tiempo, es positivo. Atraso de más de 30 días son bien negativos. Y qué lástima que no esté Cintia, que ella que trabaja en el banco, pues directamente nos podrá indicar qué tan negativo es cuando usted va a pedir un crédito y ven que ha tenido retrasos en esa tarjeta de crédito o en el pago. Utilización del crédito, y esto es bien importante. El porcentaje de su límite que está usando es recomendado que sea menos del 30%. Mejor menos del 10%. Y usted dirá, bueno, entonces ¿para qué tengo una tarjeta de crédito? No queremos que se endeude. Lo que queremos es que usted la tenga como una herramienta adicional, un instrumento que le ayude a solventar algunas emergencias, pero que usted no la use en un mayor periodo de
un porcentaje del 30%, es decir, que si usted tiene un límite de $5,000, usted no debería deber más de $1,500 a esa tarjeta, ¿ok? Ese es el goal, ¿ok? O esa es la meta. Yo sé que muchos me dirán, bueno, pero es que tuve una emergencia, entonces debemos planificar pagar ese extra que le colocamos a la tarjeta, ¿verdad? Para poder pagar menos de interés. Antigüedad de sus cuentas, entre más años tenga con una tarjeta de crédito abierta, va a ser mejor, porque usted va a estar dando fe de que tiene tiempo pagándola y que ha sido buen pagador y que ha tenido un buen manejo de esa tarjeta. Nuevas cuentas y consultas, que son demasiadas solicitudes en poco tiempo, van a afectar su puntaje de crédito. Quiere decir, usted ha hecho 3, 4 solicitudes al mes, eso le va a bajar este puntaje en su crédito. Entonces, fíjense, ¿cómo influye en su puntaje de crédito? Su historial de pago, la utilización, el porcentaje que tenga usted usado en su tarjeta de crédito, la antigüedad que tenga con sus cuentas y cuando genera nuevas cuentas y consultas, cuando usted está pidiendo más crédito, está pidiendo en poco tiempo, eso ellos tienen la manera de cómo monitorear que usted ha hecho varias solicitudes. Y bueno, como yo siempre digo, acá el sistema siempre está interlazado y pues ellos van a tener acceso a esa información y de esa manera pues nuestro puntaje de crédito puede ser afectado, ¿ok? Seguimos. Antes de pasar a las reglas de oro, quería preguntarle ¿cuál creen ustedes que sean las ventajas de tener una tarjeta de crédito? ¿Cuál creen ustedes que sea la ventaja? Bueno, yo tengo una que, por ejemplo, si alguien te llega a robar tu tarjeta de crédito, va a ser el dinero del banco, no tu dinero que tienes en tu cuenta de ahorros. Ujú. ¿Qué más? Y como decía, podemos hacer un reclamo, ¿verdad? No es su dinero, lo cargan a nuestra cuenta, pero nosotros podemos disputar ese cargo porque no fue hecho por nosotros. ¿Qué más? Cuando vas a viajar, las tarjetas de crédito te protegen con un seguro de vida, por si no sabías. Ok, ¿qué más? No necesitamos efectivo, ¿verdad? Es a conveniencia. Como dice, podemos tener esa tarjeta de crédito. Nos protege contra fraudes, como lo dijo Katia, ¿verdad? En ese momento que alguien nos tome nuestra tarjeta o tenga nuestros datos, no es nuestro dinero, es del banco, pero tenemos la opción, porque aunque no es nuestro dinero, está cargado a nuestra cuenta, a nuestra deuda. Pero podemos tener la opción de hacer una disputa de ese cargo que no es de nosotros, ¿ok? Ayuda bastante en caso de emergencia, dice Rocío, claro que sí. Nos ayuda a construir crédito, ¿verdad? Y algunas de las tarjetas de crédito poseen recompensas como el cashback, algunos puntos, algunas millas. Eso va a ser, depende de la tarjeta que usted tenga, la promoción que tenga el banco. Eso va a ser de acuerdo a lo que usted tiene. ¿Cuáles ventajas y los riesgos o cuáles creen ustedes que es la desventaja o el riesgo que pueden tener con la tarjeta de crédito? A ver, ¿cuáles creen que sea la desventaja? Está fácil. Una de las desventajas es que si no puedes pagar, te va subiendo el cargo, el interés y se va haciendo más grande tu deuda. Bien acertada la respuesta de Katy, así es. Si nosotros no pagamos, vamos a poder tener intereses altos, ¿no? Si no pagamos. Para ver, en el chat, pago de intereses que te afecta el crédito. Es una deuda fácil de acumular, ¿verdad? Porque tenemos fácil acceso. Es un plástico que solamente lo tenemos que pasar y yo no sé, pero en mi país muchas veces decimos la tarjeta aguanta todo, ¿no? Y es así, nosotros estamos ahí nos regresamos al módulo número 1 y hablamos de esa parte de nuestras emociones, yo lo quiero, no, ahí no pensé si yo lo quiero, lo necesito, lo quiero, y entré en una de esas de que yo me lo merezco,
y aquí está la tarjeta. Entonces es una deuda que es bien fácil, ¿verdad? Podemos tener penalidades por pagos tardíos y puede afectar negativamente su crédito, como lo dijo acá en el chat Rocío, ¿no? Entonces fíjense que como tiene ventajas, también tiene sus desventajas, y qué bueno y bien importante que ustedes básicamente están bien familiarizadas también con esta parte de las desventajas. Y avanzamos. Aquí vamos a ver algunas reglas de oro. Y la primera regla de oro es: paga siempre a tiempo. Evita a toda costa pagar tarde. Usa recordatorio en el celular o en tu calendario. Active los pagos automáticos. Un solo atraso puede afectar tu crédito por muchos meses. Y sobre todo, miren, cuando nosotros estamos trabajando en construir nuestro crédito, en que ese puntaje de crédito suba, nosotros tenemos que ser bien cuidadosos con esto. Entonces, de repente a veces no es la cantidad, a veces nosotros tenía que pagar era 200, 300, pero me pasé, y a lo mejor el banco puede decir: yo tenía el dinero, sí, tú lo tenías en tu cuenta, pero no lo pagaste. Entonces, para esas personas, y yo no las juzgo porque yo soy un poco olvidadiza también, yo no tengo el pago automático porque creo que no sé, no puedo digerir cuánto estoy pagando, pero sí coloco recordatorios para poder saber qué días que me toca, lo coloco 2 días antes para dar chance también de que se hagan efectivo. Entonces siempre pague a tiempo. La primera regla de oro de una tarjeta de crédito: siempre pague a tiempo. La segunda regla de oro: no gastar más de lo que usted puede pagar. La tarjeta de crédito no es dinero extra que usted tiene, es dinero que es prestado, ¿ok? No es suyo, como bien lo dijo Katia, no es un dinero de nosotros, es del banco, lo estamos prestando. Entonces, antes de pasar esa tarjeta, pregúntese: ¿podría pagar esto hoy con efectivo o con débito? Y aquí viene algo muy importante, que mucha gente dice: ah, no, pero es que yo pago todo, mis servicios, pago todo con la tarjeta de crédito, pero ya va. Yo tengo la técnica que yo los pago esta semana y ya la otra semana yo, pum, paso todo el monto de mi tarjeta de débito a la de crédito. Está siendo organizado, una persona que ya tiene ese ritmo. Pero entonces, antes de usted usar esa tarjeta de crédito, ¿lo puedo pagar con efectivo? Ah, no, pero es que yo quiero darle movimiento a mi tarjeta. Ok, lo voy a pagar con mi tarjeta de crédito hoy, pero antes de finalizar la semana, yo pago de mi tarjeta de débito a la de crédito para no acumular esa deuda allí. Evita usar la tarjeta de crédito para caprichos o compras impulsivas grandes sin un plan de pago. Y eso es lo que hablamos ahorita de las emociones, retrocediendo a ese módulo tan importante que es el número 1, el valor del dinero. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces nosotros tenemos ese instrumento que nos permite tener acceso fácil al dinero, lo tenemos aquí, ese es el sueño de toda mi vida, es tener esos zapatos, esa cartera, es la que está de moda y yo me veo más elegante y más digna con esa cartera. Y ojo, yo no estoy diciendo que nosotros no podamos darnos esos gustos haciendo una compra que nosotros queramos, pero está bien. De repente Lucía dice: bueno, yo me voy a comprar esta bolsa que cuesta $1000, pero mi plan es, yo sé que voy a pagar un poquito de intereses, pero en 2 meses yo la voy a pagar. A lo mejor no voy a pagar 1000, voy a pagar 1100, 1050, todo depende del interés que Lucía tenga, ok, pero ese es mi plan. Yo no lo tengo para ahorita, pero es algo que yo quería y me quiero dar ese gusto. Pero Lucía tiene un plan para pagarlo. A lo mejor tú dices: ay, bueno, Lucía, pero estás pagando 100 de más. Pero bueno, Lucía quería darse un gusto, pero tuvo el plan de no pagar más de 100 o de $50. De repente es menos lo que va a pagar de interés, pero ella no se endeudó más solamente por ese capricho. Entonces siempre, yo digo, siempre estar consciente de toda acción trae una consecuencia. Entonces siempre estar consciente de que esa decisión, esa acción que en ese momento nosotros vamos a tomar, sabemos cuál es la consecuencia, pero yo siempre digo, si estamos preparados, si tenemos un plan, no hay nada que hacer. Y con esto, miren, me voy hace casi 15 años atrás, me recuerdo,
Sí, 15 años. Cuando nació mi primer hijo, y lo cuento porque es algo personal, pero así a veces nos manejamos. Yo me recuerdo que utilicé una línea de crédito para amueblar mi casa. Estoy hablando de la línea de muebles, cocina, todo eso. Pero también, así como la amueblé en un solo día, hice un plan para no pagarla, para pagar esa deuda en 6 meses. ¿Ok? Porque de repente en ese momento yo no tenía la disponibilidad completa, pero hice el plan y en 6 meses yo salí de mi deuda. Entonces, a veces decimos, bueno, pero es que nos queremos endeudar. A lo mejor no era un capricho, era una necesidad, era algo que querías darte, pero tuviste un plan de pagarte y no endeudarte más de ese tiempo. Entonces, siempre y cuando usted tenga un plan de no pagar más de lo que pueda por esa tarjeta de crédito, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos va a permitir? Y volvemos también al número, quizás al módulo número 2, número 3, donde hablamos del presupuesto, ¿verdad? Para eso, ¿qué es lo que nos va a permitir tener ese endeudamiento o permitir saber, nos va a dar a conocer, bueno, yo sí tengo la capacidad para endeudarme y pagarlo, su presupuesto, su budget. Si usted sabe, tiene su radiografía financiera, usted sabe cuál es su capacidad de pago, o si realmente usted no puede tener esa capacidad. Entonces, el primer punto o todo parte de nosotros tener un presupuesto, porque el presupuesto nos va a decir nuestros ingresos, nuestros gastos, nuestras obligaciones, que son las deudas que tenemos, que debemos pagar, y de allí, de lo que me quede, yo puedo decir, sí, yo tengo para pagar esto adicional que voy a hacer, o realmente no tengo porque ya estoy saturado. Pero si no conocemos nuestra situación, nosotros no tenemos la capacidad de tomar esa decisión. Entonces, el primer punto de partida es nosotros hacer nuestro presupuesto para que conozcamos cómo está nuestra situación financiera. Ok, seguimos. Entonces ya tenemos la regla número 1, que es paga siempre a tiempo. Tenemos la regla número 2, que es no gastar más de lo que usted puede pagar. Ahorita vamos a hablar de algunas tasas y cargos. Tenemos la tasa de interés anual, que es el costo del crédito expresado en una tasa anual, que usted la va a ver reflejado allí en su balance o en su estado de cuenta, ¿verdad? Tenemos la tasa de interés anual por penalidad. Si usted no pagó a tiempo, si usted se atrasó, va a ser un poco mayor esa tasa, ¿verdad? Porque usted no pagó a tiempo, y la tasa de interés fija o variable. Entonces, qué es lo que usted se tiene que estar siempre pendiente? Es de esas tasas que usted la puede ver en su estado de cuenta, ¿verdad? ¿Qué es lo que le están cobrando? ¿Y por qué se lo digo? Porque muchas veces cuando nosotros aplicamos una tarjeta de crédito, es igual cuando aplicamos a un crédito, muchas veces no nos damos cuenta de cuál es la tasa, nosotros es que me lo aprueben y ya. Entonces, ¿de qué creen ustedes que esa tasa nos afecta? ¿O por qué de repente Lucía puede tener una mejor tasa que la mía? ¿Por qué creen ustedes que Lucía, a lo mejor la tasa de Lucía es un poco más baja, la tasa de interés, la que a ella le aplican que a mí? ¿De qué depende? ¿De qué depende? Porque tiene mejor crédito. Mejor puntaje crediticio, exactamente. Y es allí donde nosotros vemos. Ok, Katia dice, no, pero es que yo fui a esa tarjeta, apliqué, y yo fui a aplicar a ese banco por ese préstamo de mi auto, y resulta que a mí me dieron una tasa del 7%, pero yo vi que Lucía tiene una tasa del 4%. Pero ¿cuál es su puntaje de crédito, Katia? ¿Y cuál es el puntaje de crédito de Lucía? De eso depende, y de allí comenzamos a tener los beneficios de tener un buen puntaje de crédito, ¿ok? No es que solamente estamos dentro de un rango que dice, oh, es bueno, excelente o bajo, sino que también vamos a disfrutar de algunos beneficios que tiene el banco por usted estar en una escala X, ¿verdad? Del puntaje de crédito. Entonces siempre las tasas y cargos de repente pueden variar, no para todos va a ser lo mismo, porque va a ser de acuerdo a su puntaje de crédito. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ver unas tasas de interés anual, que son esas tasas
que vemos introductorias, que son tentadoras, que son por promoción, 18 meses sin cargo, ¿verdad? Duran por un periodo limitado, por lo menos dicen 6 meses, por ejemplo, cero de interés comprados por compras de 15 meses, después una tasa variable del 15%, que ya al 25% es alto. ¿Qué pasa con estas tarjetas y por qué tenemos que estar muy pendientes de estas tarjetas de crédito? Porque nos endeudamos en ese periodo de 6 meses, de 3 meses, el periodo que ellos nos estén ofreciendo, nos endeudamos. ¿Y qué pasa cuando nos endeudamos? Nos da una tarjeta por 10,000 y la ponemos full porque es que no voy a pagar intereses por 3 meses. Pero caemos al mismo punto. Me endeudo pero no tengo un plan. ¿Y qué va a pasar si yo llego al 6º mes? Que es la tasa introductoria, esa tasa tentadora que no tengo, y resulta que ya ahora yo no sé de dónde sacar esos $10,000. Voy a tener que pagar una tasa de más del 15%. ¿Ok? Entonces vamos a quedar peor. Mucho cuidado, mucha gente se beneficia cuando está pendiente. ¿Ok? Mucha gente dice, ok, yo voy a utilizarla, estoy pendiente de antes, pero hay mucha gente que porque tiene un plan. Esa es la persona que tiene un plan. El que no tiene un plan la va a utilizar, se va a endeudar, la va a poner hasta el nivel más alto. Pero ¿qué va a pasar después? Bueno, realmente después yo ahí quedé endeudada, como quien dice, y ya ahora, entonces todo eso que nos ahorramos en ese tiempo nos va a tocar acá porque la tasa de interés es mucho más alta luego de. ¿Ok? Entonces siempre hay que estar pendiente de esas letras pequeñas, de asegurarnos, siempre de preguntar antes de aplicar, de dirigirnos al banco o preguntar, mira, ¿cuál es la condición en realidad? Y nosotros estar claros de qué es lo que nosotros estamos aplicando o qué producto en ese momento nosotros estamos adquiriendo, porque eso sí puede ser un problema luego, ¿ok? No estar endeudados y no tener, porque imagínense ya después que usted se endeudó por 15,000, por 10,000, no va a tener para pagarlo en un solo mes. Me llegó el día y yo tengo que pagar esos 15,000 y no los tengo. Entonces, bueno, ya que me caiga el interés, pero resulta que el interés es más del 15%, a lo mejor más de lo que una tasa de crédito puede dar, no lo sé. Entonces, bueno, ya allí yo estoy perdiendo y no fue tan buena como al principio me lo dijeron. Fue que yo no estuve pendiente de cuál era la condición y yo no tuve un plan para poderla utilizar. Y acá pues dice las tasas permanentes, es algo que es como referencial, ¿ok? El tipo de tarjeta de crédito, cuáles son las tasas referenciales que pueden tener, pero eso puede variar, ¿ok? Ahorita con el mercado que está fluctuando, pues no, es muy variable, ¿ok? Recompensas. Ejemplos de las recompensas, que es el cashback, los puntos, los millas, ejemplos, reembolsos, puntos, millas de aerolínea, cómo cumplir con los requisitos, comprender cómo mantener esas recompensas. Hay mucha gente que dice, voy a gastar más para que me den las recompensas o me den el cashback que me están dando. Entonces siempre es como un doble problema, porque me endeudo más, no pago, ok, pero tengo mi recompensa, pero no lo estoy manejando como lo debo hacer. Antes de considerar las recompensas, fíjese en los cargos y compare antes de decidir. ¿Quiénes de ustedes ha utilizado las recompensas? ¿Quién tiene millas? ¿Quién se ha beneficiado? ¿Y quién no? A ver, ¿tienen alguna experiencia ustedes? Nosotros usamos una que te regresan el 2% al final del año y te dan dinero. Ok. Gracias, Mercedes. Sí, yo también tengo una de cashback, no sé cuánto es en realidad mensual, pero mensual me lo dan y yo lo que hago es que si tengo la deuda, allí lo aporto, o sea, solo lo retiro si debo algo. Ok, aquí dice recompensas. Ok, acá Karina nos está recordando que debamos completar la forma que nos colocó allí en el chat. Por favor, tómense un tiempo, no les va a durar más de 5 minutos para que lo completen. Entonces, por favor, hagan el pre y el post
son preguntas bien facilitas, no tienen que complicarse mucho la vida, ¿ok? Seguimos con otras definiciones importantes del límite de crédito, que es el máximo de crédito que puede usar. Cada acreedor tiene sus propias normas, puede considerar su historial de crediticio, ingresos actuales y sus deudas pendientes. ¿Qué quiere decir esto? Que cada banco tiene sus propias normas, ¿ok? Usted puede ir al Wells Fargo, puede ir al Chase, puede ir a las Credit Union y cada uno tiene una manera diferente, ¿verdad? Tiene normas diferentes. ¿Qué es lo importante acá? Usted estar claro con esas normas que cada uno de ellos tiene. ¿Ok? Algunas credit union o algunos bancos, los bancos son un poco más exigentes, ¿verdad? Al momento de otorgar un crédito, una tarjeta de crédito, ellos son un poco más exigentes porque recuérdense que los bancos son socios, ¿verdad? Que quieren el dinero. Las credit union son un poco más flexibles en cuanto a aprobar algún tipo de crédito o tarjeta de crédito, porque recuérdense que usted va a ser parte en cuanto abra una cuenta o tenga un producto financiero de ese credit union, usted va a ser miembro de eso y pasa a gozar de esos beneficios, ¿verdad? Porque es de todos. Entonces, esa es la pequeña diferencia que hay entre un banco y un credit union y que pueden considerar formas diferentes al momento de aprobar un crédito o una tarjeta de crédito, ¿ok? Y acá hablamos del periodo de gracia. Y decimos que el periodo de gracia es entre la fecha de emisión de su estado de cuenta y la fecha en que se debe pagar. Los acreedores no tienen la obligación de dar un periodo de gracia, pero sí lo tienen. Es decir, si usted compra el 1 de enero y su corte es el 30 de enero, ¿verdad? Su límite, ¿verdad? Su corte es el 30 de enero. Su fecha límite de pago va a ser el 20 de enero. Es decir, que allí tiene días, más de 30 días en intereses. Todo depende de cuando usted haga el cargo, de qué es lo importante que usted tiene que saber. Cuándo se emite su estado de cuenta y es el corte, en qué fecha debe pagar y cuándo usted hace su crédito, su cargo. Es decir, mañana es la fecha de corte. Si yo hago un consumo hoy, ese consumo que haga ya entra. No sé si ustedes se han topado con gente que dice, no, mejor lo cargo pasado mañana o al final de la semana, porque es que entre hoy y mañana es mi fecha de corte y entonces cae dentro de este estado de cuenta y obviamente le van a cobrar intereses. Si usted lo hace después de esa fecha de corte, usted tiene más días para pagar que no, y usted no va a pagar intereses sobre eso. Entonces hay que estar pendientes del periodo entre la fecha de emisión del estado de cuenta, que es la fecha de corte, y la fecha en que usted debe de pagar, ¿ok? Una condición clave para poder aprovechar de ese periodo de gracia, usted debe de pagar toda la deuda, porque si usted tiene deuda pendiente, usted dice, no lo cargue, usted va a pagar siempre interés por el resto que usted debe. Porque usted va a decir, pero es que a mí me dijeron que yo no pagaba interés. Ya va, usted no va a pagar interés por esta partecita, pero ya usted se le acumuló aquella parte que usted debía y pues obviamente de eso usted va a pagar interés. Entonces mucho cuidado con ese periodo de gracia que podemos malinterpretarlo y decirle, no, pero es que yo el cargo ya va. Pero usted trae arrastrando esa deuda y usted debe seguir pagando interés por esa deuda que se le ha ido, ¿verdad? Y si usted abonó y no debe todo, entonces igual el periodo de gracia no va a ser, porque usted el periodo de gracia básicamente lo disfruta o no paga interés cuando usted lo paga completo, no está pagando esa porción de interés, ¿verdad? Generalmente esos periodos de interés no va a aplicar cuando usted retira efectivo, ¿verdad? O cuando hace esos pagos que son a plazo. Ahorita hay muchas que usted lo puede dividir el pago en 3, 4 meses, entonces eso no califica el periodo de gracia para ese tipo de compras. Y aquí pues dice
Un ejemplo típico que dice su fecha de corta es el 10 de noviembre y su fecha límite de pago es el 5, tiene unos 25 días de periodo de gracia, puede variar según el banco. Si paga todos los que debes antes del 5, no pagas intereses. Si pagas solo el mínimo o una parte, entonces pierdes el periodo de gracia y el banco te cobrará intereses desde la fecha de compra, no desde vencimiento. Entonces siempre hay que estar pendiente con esto, ¿ok? Tarjetas de crédito con seguro y sin seguro. Entonces decimos tarjetas de crédito sin seguro, no requeremos garantía. Tarjetas de crédito con seguro se requiere garantía. Mantienen el dinero en una cuenta de depósito dedicada y puede ser igual al límite de crédito de la tarjeta. Si usted paga el saldo en la fecha que corresponde, por lo general puede mejorar su historial de crédito y puntajes, y por lo general los requisitos son más fáciles de cumplir con las tarjetas de crédito sin seguro. Esto básicamente lo hacemos cuando estamos iniciando, queremos construir crédito, ¿verdad? Yo no sé si ustedes cuando recién comenzaron a construir crédito les dijeron, bueno, vamos a hacer una prepagada, una donde usted misma coloca su dinero y va utilizando. Entonces usted aporta $500, usted coloca el límite de su tarjeta y va utilizando ese límite que tiene por unos meses. Ya cuando el banco ve que usted va reponiendo, básicamente usted está trabajando con su mismo dinero. El banco después de unos 6 meses dice, ok, la señora Flor ha pagado y ha utilizado, ok, ya yo le voy a devolver sus $500 y le voy a dar la tarjeta de crédito, y ya pasa a ser de una tarjeta que usted tiene asegurada, pasa a ser una tarjeta de crédito con los $500 que ya el banco le otorgó y ya le devuelven sus $500. Entonces es como que una práctica para poder comenzar a hacer crédito. Katia, ¿cómo saber cuándo es su periodo de gracia? Como lo dije, tiene que saber cuál es la fecha de corte de su estado de cuenta y cuánto es la fecha para pagar. Eso creo que lo puedo ver en su estado de cuenta. ¿Cuándo es la fecha corte y cuándo es el próximo, cuándo es el próximo pago que debe hacer, la fecha de pago? De allí lo puede ver. Ok, continuamos. ¿Quién de ustedes ha tenido una tarjeta prepagada con seguro? Y aquí hablamos de las tarjetas de crédito con seguro, que por lo general tienen un límite de crédito más bajo. Algunas personas solicitan tarjeta con seguro porque no cumplen con los requisitos de una sin seguro y pueden ayudarle a crear su historial crediticio. ¿Qué pasa? Que cuando una persona va llegando, no tiene, aunque tenga social, no tiene historial de crédito, pues el banco quiere saber que usted va a poder construir, pero lo hacen a través de su propio dinero. Y pues no es una aprobación, usted pone su dinero allí y ellos lo ponen en una tarjeta de crédito de su propio dinero trabajando y usted lo va manejando y luego, como les dije, el banco es quien le va a otorgar la aprobación de esa tarjeta de crédito, ¿ok? Que pueden ser unos 6 meses. ¿Cómo solicitar una tarjeta de crédito? Pues hay varias opciones para buscar ofertas de tarjeta de crédito en entidades financieras, en algunas tiendas y supermercados, en sitios web que hacen comparación de tarjetas, ofertas que llegan por correo, ¿verdad? O en entidades financieras como bancos o credit union. Usted puede ir y aplicar por una tarjeta de crédito. Plan sencillo para construir su crédito: obtener una tarjeta asegurada si está empezando, usarla cada mes para compras pequeñas y necesarias, pagar el balance completo antes de la fecha de pago, mantener la utilización por debajo del 30 y mejor del 10%, nunca pagar tarde, y después de 6 a 12 meses de ese buen manejo, usted va a poder pedir un aumento de ese límite de crédito, o va a poder aplicar a una tarjeta mejor, o simplemente si el banco lo ve, él mismo se la va a ofrecer. No va a tener usted necesidad ni siquiera de que se la tengan que aprobar adicional, ¿ok? Preguntas hasta el momento. ¿Alguna de ustedes comenzó con una tarjeta prepagada para comenzar a construir crédito? ¿Cómo lo han hecho? ¿Alguna de ustedes tuvo una tarjeta asegurada o prepagada? A ver, voy a ver el chat.
Como les dije, las tasas de una tarjeta de crédito en una Credit Union puede ser un poco más baja. ¿Qué nos quedaría allí, Katia? Por internet podemos buscar cuál es la tasa que tiene el Bank of America o el banco que usted quiera, el Chase, o cuál es la tasa que tienen las tarjetas del credit, de una Credit Union, sea Seattle Credit Union, el BCU, la que usted quiera, y allí pues usted va a poder verificar cuál es la diferencia o cuál es la tasa que tiene una. Realmente creo que los puntos hay poca diferencia, pero sí la hay, ¿ok? Seguimos. Vamos a hablar de la sección número 2, que es la sección con la cual finalizamos, donde hablamos de administrar su tarjeta de crédito, y es algo bien importante. Y esta sección nos dice que las tarjetas de crédito pueden ser prácticas, pero se deben administrar con cuidado para controlar los costos y evitar que perjudiquen su crédito. Como ya lo hablábamos, inicialmente las tarjetas de crédito también, como pueden abrir, pueden cerrar muchas puertas, ¿verdad? Porque depende del uso responsable que nosotros le demos, es que nosotros vamos a tener un beneficio o posiblemente pues nos puedan perjudicar, porque eso va a depender de nuestro manejo o de nuestro uso, de nuestra administración de esa tarjeta de crédito que tengamos. Y aquí hablamos un poquito de cómo vamos a leer el estado de cuenta, y dice que habla del ciclo de facturación, periodo de tiempo incluido en el estado de cuenta, resumen del saldo de la cuenta anterior, el saldo nuevo, el límite de crédito, el crédito disponible, cuál va a ser el saldo nuevo cuando es la información de los pagos, cantidad mínima a pagar, fecha de pago, y pueden tener una advertencia por pago atrasado solo si usted lo tiene, si no, no va a ver allí. Otros datos que pueden aparecer en su estado de cuenta de la tarjeta de crédito es declaración sobre asesoramientos en temas de crédito, aviso de cambio de tasa de interés, transacciones o actividades de la cuenta, transacciones, cargos financieros, cargos anuales y cálculo del cobro por interés. Yo no estoy segura si es por la parte de atrás. Si usted voltea su estado de cuenta, tiene como un interés, una fórmula, donde allí le explican cómo está expresado esa tasa de interés. Entonces, es por ello que es muy importante que nosotros, yo sé que, bueno, no quiero decir todos, pero generalmente a veces no revisamos, no lo detallamos bien, pero siempre es importante que nosotros revisemos el estado de cuenta de la tarjeta de crédito, porque así nos podemos dar cuenta de cargos que no son de nosotros, y tal como decía Katia, no son de nosotros, no es nuestro dinero, pero el responsable de pagar la deuda somos nosotros. Entonces, si no nos damos cuenta a tiempo de que esa no es una deuda que nos corresponde, nosotros podríamos estar pagando algo que no es de nosotros. Si nosotros podemos ver a tiempo, podemos disputar ese cargo o hacer un reclamo y no pagar esa deuda que no nos corresponde. Entonces siempre hay que tomarse el tiempo de revisar ese estado de cuenta y poder verificar qué es lo que allí están cargado a nuestra cuenta y si efectivamente esos cargos nos pertenecen, ¿ok? Yo creo que no sé si lo dije en la clase, en una de estas clases, pero me recuerdo bien cuando pagué por más de un año doble afiliación de Amazon. O sea, tenía 2 veces la afiliación, es decir, yo había pagado creo que $700 al año, ¿verdad? Y creo que lo hice por 2 o más de un año. Cuando yo me di cuenta que tenía, obviamente, pude hacer la disputa de esos cobros, pero fue en ese momento mi error, porque yo nunca estuve pendiente, estoy hablando de como 4 años atrás, yo no estaba pendiente de mis estados de cuenta. Cuando yo empecé a revisar, a estar más pendiente de mis finanzas, empecé a ver esos dobles cargos, pensaba que eran compras, cuando vi que era el mismo monto, yo dije, wow, es que me están cobrando pues la afiliación 2 veces, no sé por qué se duplicó, pero si pude hacerlo me lo pudieron devolver. Entonces, es un beneficio, pero si nosotros en ese momento pagué intereses, obviamente, si no pagué a tiempo, si tuve una deuda, tuve que haber pagado intereses, así sean mínimos, pero
pues de repente gasté un dinero que ni siquiera pues debía hacerlo, y pues mi mala administración en ese momento, que no verifiqué que mi estado de cuenta obviamente los cargos que estuviesen fueran los correctos, que no fuesen duplicados y que fueran míos en este caso, ¿ok? Pasos para administrar su tarjeta de crédito: guarde la documentación, revise que no haya errores en sus estados de cuenta, pague a tiempo y por lo menos la cantidad mínima, comprenda que el impacto de las distintas estrategias de pago, trate de limitar lo que debe en comparación con su límite de crédito. Es decir, es un resumen básicamente de lo que nosotros hemos visto. Guardamos la documentación, que a veces no tenemos ni el estado de cuenta ni sabemos qué es lo que tenemos. Revisemos que no haya errores en los estados de cuenta. Paguemos a tiempo por lo menos la cantidad mínima, ¿ok? Pero nunca dejemos de pagar. Si en este mes usted está muy apretado y dice, ok, mi pago mínimo era 50, pero le debo 200, le debo 300 a la tarjeta, mi pago mínimo era 50, pero yo no llego a los 300 y puede abonar 70, puede abonar 100, trate de abonar un poquito más de ese pago mínimo, ¿ok? Así sea un poquito de acuerdo a su disponibilidad, trate de hacer un poquito más alto de ese pago mínimo. Comprenda el impacto de las distintas estrategias de pago, que habla del impacto de los intereses que usted puede pagar si usted no paga a tiempo y de los intereses que se puede ahorrar si usted tiene una buena estrategia. Trate de limitar lo que debe en comparación con su límite de crédito. Trate de no endeudarse más del 30%, preferiblemente no mayor del 10%, pero el límite máximo sería el 30% de su tarjeta de crédito, para evitar dar a demostrar que usted no tiene la capacidad. Algunos de ustedes me van a decir, no, pero eso es mentira, yo le debo hasta el 50-60%. No quiere decir que le van a negar un préstamo porque usted tiene 30% más de lo que debe o debe el 70%. No quiere decir eso. Esto quiere decir que usted se está endeudando, ¿verdad? Y usted está pagando más interés, porque si usted tiene una tarjeta de crédito por $20,000 y usted tiene casi copado, usted está pagando interés de la tarjeta por más de $10,000, por $15,000. Entonces eso no lo está beneficiando, usted no está utilizando una buena estrategia. Entonces no quiere decir, es que no me van a aprobar. No, eso es falso, a mí me han aprobado y yo debía $15,000. No, sí le van a aprobar. El problema lo va a tener usted porque usted se está endeudando, y cada vez la forma de que usted salga de esa deuda le va a costar más, porque usted va a estar pagando, mientras más deuda tenga, va a ser más alto el interés. Entonces quiere decir que usted se está endeudando, está pagando más dinero de lo que corresponde y se le va a hacer más cuesta arriba para salir de esa deuda. Eso es lo que quiere decir. Con esto no quiere decir, aparte que le puede afectar un poco su reporte de crédito, porque obviamente se le está reduciendo la capacidad. Quiere decir que usted está perdiendo el control y está pagando más, ¿verdad? Se está endeudando más, está pagando más interés y va a tener menos capacidad en un tiempo, ¿ok? Vamos a ver acá un momentito. Mire, Katia, eso es una negociación con el banco. Obviamente, los bancos siempre van a querer negociar con ustedes. Y algo que yo siempre he escuchado, llame al banco. Si esa persona, así sea mayor de edad, llame al banco o llévela al banco a que haga una negociación directa. Si hay opciones, si hay plazo, o por lo menos le pueden parar los intereses. De eso he escuchado. Entonces, si esa persona tiene una deuda de 5,000, de 3,000 o 1,000 y no tiene para pagar, pero ¿qué pasa? Que esa deuda va aumentando, los intereses. Creo que ellos pueden colocar un stop y usted puede hacer un convenio de pago y pagarlo, o la persona que es adulta, pues. Entonces sí se puede hacer. ¿Qué es el peor? Lo que hay que hacer es llamar y tratar de hacer la negociación. Recuerdo que en una de las primeras clases, cuando yo dije esto, unas personas dijeron, no puedo, pero hubo una persona que dijo, mire, yo tomé y llamé
y debía una tarjeta, no tenía trabajo, estaba bien, y el banco hizo un acuerdo donde le colocó en pausa todo, o sea, le dijo, ok, tú no tienes trabajo, ¿en cuánto tiempo crees tú que me puedes pagar? Entonces le dijo, voy a empezar, este es el tiempo, pero no le cobró más interés. Es decir, que esas negociaciones sí son válidas, pero tiene que la persona directamente llamar al banco, exponer su caso y estoy segura que ella va a recibir algún tipo de ayuda, decirle yo tengo la intención de pagar o hay algún plan porque soy mayor de edad donde pueda exonerarme un poco la deuda o yo no quiero seguir acumulando intereses. ¿Qué opciones hay para que no afecte mi crédito? Pero si yo quiero pues cumplir, honrar un poco ese compromiso. Entonces lo único que le queda a esa persona es contactar al banco directamente con quien ella tiene la deuda, pero estoy seguro de que sí puede haber algo, si ellos hacen algo, ¿ok? Si lo hace y lo funciona, me lo puede decir también, porque es importante que este, muchas veces podemos compartir, ok, llamé y el banco me dijo que hiciera esto y las personas dicen, ok, mira, sí me funcionó, a lo mejor tenía que hacer un paso más y lo voy a hacer ahora. ¿Ok? ¿Cómo sus pagos se aplican en saldo? Entonces aquí hablamos que la cuota mínima, el acreedor decide cómo se aplica el saldo. ¿Quién es el acreedor? Pues el banco. A menudo se aplica a la porción del saldo con menor tasa de interés, cantidades sobre la cuota mínima, por lo general se aplican a la porción del saldo con mayor tasa de interés. ¿Ok? Seguimos y decimos ahorita cuáles son los rangos típicos hoy en día. ¿Y por qué decimos eh, hoy en día? Porque recuérdense que ahorita el mercado es muy fluctuante, es muy volátil eh, por la Reserva Federal, por el Banco Central, como le llamamos de acá de Estados Unidos, se ha visto afectada mucho tiempo y estas tasas de interés van un poco de la mano con esas tasas del Banco Central o de la Reserva Federal, como acá lo dicen. Entonces, fíjense acá para darles un poquito de... No quiere decir que este es, sino es hablar del rango. Cuando hoy en día los rangos típicos que pueden haber entre un crédito que sea excelente, es decir, que es de 700 puntos o más, 720, puede ser desde un 0 desde un 15 al 22%. ¿Ok? En un crédito promedio que sea del 630 a 719 puede haber entre un 20 y un 27%. Un crédito bajo que no tenga historial, las tasas podrían ser desde el 25 a un 30%. ¿Ok? Muchas de estas tarjetas de crédito están ligadas a la tasa de referencia de la Reserva Federal, por eso suben o bajan con la economía. Y recuerden que ahorita el mercado económico ha sido muy cambiante. Recuerden que todo esto afecta de acuerdo a las decisiones políticas, entonces siempre lo que es la bolsa, la reserva, todo eso se va a ver un poco afectada, ¿ok? Pero, pues obviamente eso es lo que por ahora se está manejando, ¿ok? Los TICs. Y estos TIC, ya con estos TIC finalizamos acerca de la tarjeta de crédito. Y este TIC nos habla de algo bien específico. Si la usas bien, la tarjeta trabaja para ti. Si la usas mal, tú vas a trabajar para pagar esa tarjeta. Tiene sentido, ¿verdad? Es decir, si usted tiene un buen uso de esa tarjeta, la tarjeta va a trabajar para ti. Usted se va a aprovechar del financiamiento de esa tarjeta. Usted va a aprovechar de ese dinero, como decía Katia, que no es de usted. El banco se lo está prestando, pero lo más excelente de todo es que usted no tiene que pagar interés porque usted supo manejarla. Usted la supo utilizar de una buena manera. Pero ¿qué pasa si usted la usa mal? Usted va a trabajar para pagar esa tarjeta de crédito por unos cuantos meses o años, de acuerdo a la deuda que usted tenga, ¿ok? Entonces siempre tengamos un buen uso, un uso consciente de lo que es la tarjeta de crédito. No satanicemos las tarjetas de crédito, es que mucha gente dice yo ni las quiero ver. Aquella persona que dice no la quiero ver es porque no hizo buen uso de ella inicialmente, por falta de información,
porque compramos cosas que ni siquiera necesitábamos en el momento, pero tuvimos la herramienta y el acceso fácil hacia esa tarjeta de crédito. Entonces, ¿cuál es nuestra meta de ahora? Usarla de una manera correcta para que la tarjeta trabaje para nosotros y no usarla de manera que nosotros trabajemos para pagarla. Ahora bien, si ya estamos endeudados, ¿cuál es nuestro plan de acción? Hacer un plan de pago para poder salir de esa tarjeta y empezar a que esa tarjeta trabaje para nosotros, ¿ok? Pero hacernos un plan de pago de inmediato en base a lo que nosotros tengamos disponible en nuestro presupuesto para pagar menos intereses y poder salir de esa deuda que puede ser que nos esté absorbiendo. Preguntas hasta el momento. Con esto finalizamos. ¿Tienen alguna pregunta ustedes? Voy a colocar en pausa la grabación.